a un nuevo episodio más del podcast Real Estate Sin Fronteras. Y bueno, y hoy les saludo desde Costa Rica, Caro Rodríguez aquí presente con ustedes. Gracias a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento, a los que van a unirse posteriormente de esta grabación. Y hoy tenemos un invitado sumamente especial desde Bolivia. Nos está visitando Franz Rivero. Él es CEO de una empresa inmobiliaria y bueno, él nos va a contar hoy toda su trayectoria, cómo hizo para crecer en este sector, cómo llegó a esa posición. Y bueno, aquí nada más y nada menos, don Frank, le doy la palabra. Bienvenido, buenos días. Hola Carol, un gusto saludarte y agradecido por invitarme a este tu espacio y presto a poder comentarte un poco de mi vida y charlar de los temas inmobiliarios y otros que sean expuestos en este espacio. Muchísimas gracias, Frank. Qué placer tenerlo por acá. Y bueno, desde Bolivia es un país que realmente ha venido creciendo, ¿verdad? En este sector. Y ahora sí queremos saber un poquito, Franz, cómo usted lo llevó a tener o a llegar a este sector inmobiliario. Y bueno, antes que nada, yo me encantaría conocerte de qué parte de Bolivia, si tienes familia, si tienes hijos. Claro que sí. Les comento, bueno, yo nací hace ya 42 años y poco en la ciudad de Cochabamba, en mi país. Cochabamba es una ciudad que está en el departamento también del mismo nombre, Cochabamba, en el corazón del país, justo al medio. Y estudié en el Colegio La Salle, allá en la ciudad de Cochabamba, que es mundialmente conocido. Y la universidad me pasó por las aulas de la Facultad de Derecho, la carrera de Derecho de la Universidad Ah, Católica. excelente. El año 2005 me titulé como abogado y al año siguiente tuve la fortuna de asumir el reto, la propuesta familiar de trasladarnos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al departamento de Santa Cruz, que está al oriente del país, colinda con la República Federativa del Brasil y a diferencia de Cochabamba tiene muchas particularidades que hacen propia esta tierra, caracterizada por el clima tropical, eh, una personalidad mucho más afable, diferente a la de la región de los valles, donde yo nací en Cochabamba, y también a la región altiplánica que está más al occidente del país. Entonces, afortunadamente, ese cambio fue muy positivo en mi vida porque me permitió justamente incurrir en el sector inmobiliario y también como empresario. Hice una maestría en administración de empresas en la universidad privada acá en Santa Cruz, que la concluí el año 2011. Y en realidad desde el año 2007, a lo poco que llegué acá a Santa Cruz, abrimos una empresa familiar y esa empresa familiar decidió a lo poco, justamente por sugerencia de mi padre, también abogado, de incurrir en el sector inmobiliario. Porque en realidad cuando llegamos acá a Santa Cruz no tenía en mente directamente empezar a dedicarme al corretaje inmobiliario, que es lo que hago hace ya casi 18 años, sino que fue por insistencia, en el buen sentido de la palabra, de mi padre, que veía que Santa Cruz empezaba a desarrollarse y a tener un potencial muy atractivo en en el mercado inmobiliario, ¿no? Y justamente en ese entonces empezaron a subir los precios, empezó la construcción a mejorar, obviamente de forma paulatina, pero eso ya se veía desde hace un par de años atrás. Y también Santa Cruz ya se empezaba a mostrar con mayor protagonismo a nivel nacional, tanto en lo político como en lo económico y en lo social. Entonces, desde hace aproximadamente 25 años, un poco más, poco menos, Santa Cruz se ha convertido, se ha ido a consagrar en realidad en el crisol de la bolivianidad, donde bolivianos de todas partes, todos los confines del país llegan a Santa Cruz por mejores días, justamente por todo el espacio, el ambiente que ofrece la cultura cruceña o camba, como se la llame acá, y las oportunidades de negocios, porque acá tradicionalmente desde 50 años o más, Santa Cruz se ha caracterizado por ser la ciudad, el departamento en el que se desarrollan grandes negocios agroindustriales, agrícolas, agropecuarios, y eso se ha venido confirmando estos últimos años, ¿no? Entonces, gracias a Santa Cruz, en buena parte se producen los alimentos que van a todo el país y que se exportan fuera del país, como granos, una diversidad de granos, carne, hortalizas también que en buena parte
junto a Cochabamba, alimenta al país. Y por todo ello, Santa Cruz se ha convertido justamente en un centro importante para el crecimiento de la población. Entonces, hemos sabido afortunadamente aprovechar esa coyuntura. La sugerencia de mi padre fue muy oportuna y estoy, como te digo, ya cerca de 18 años viviendo en esta tierra, muy agradecido, con el ánimo de que obviamente vengan mejores días. Y también puedo decirte de que como durante mi paso por el mercado inmobiliario el año 2010, junto a otros colegas, decidimos unirnos para profesionalizar el rubro porque lo veíamos lamentablemente muy abandonado y sin un rumbo. Entonces, junto a otros 5 colegas de otras empresas inmobiliarias, el 2010 fundamos la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, de la cual hace 2 años nuevamente asumo la presidencia y que me ha permitido también participar en espacios como Intreaso, compartir con colegas que forman Eh, parte de esta muy potente red internacional. O sea que ahora acá presto a poder comentarte un poco más de mí. Y bueno, atendiendo también puntualmente tu pregunta, soy soltero, no tengo hijos, estoy prácticamente comprometido con mi vida profesional e institucional a través de la Cámara. Y bueno, confiado en que Dios tendrá quizás algún otro destino en el corto plazo, mediano plazo claro. para mí y de momento concentrado en mi trabajo y en mi desarrollo personal y también profesional. Wow, pero es increíble toda la trayectoria. Se graduó de Derecho, luego una Correcto. administración y luego entonces empezó a crear la empresa familiar y después Así de es. 18 años ya empezaba la carrera inmobiliaria. Y ahora está en Santa Cruz, que es una digamos que de las provincias o de las zonas que está más en auge en Bolivia, ¿verdad? Así es. Oh, wow. Bueno, me encanta. Realmente yo creo que en el sector inmobiliario, lo que a uno nos define como agentes o como broker o como CEO es la resiliencia, ¿verdad? Porque siempre hay cambios en los que se van viendo arriba, abajo y demás, y ahí es donde nosotros vamos a ir tomando decisiones para el siguiente paso. Porque usted no se quedó solamente como crear una empresa, sino que fundaron una asociación y ahora es el presidente. Correcto. Así fue. Excelente. Bueno, realmente me encanta. Es una Gracias, gracias, trayectoria, estimada Carol. sí, es una trayectoria bastante enriquecedora. Beneficiosamente, los agentes inmobiliarios que han sido resilientes y que han sostenido su carrera es porque han sido persistentes a todos los cambios que ha venido llevando todo este sector. Ahora, sobre el mercado inmobiliario como tal, desde al inicio hasta lo que llevamos el día de hoy, ¿cómo ves la situación del mercado en tu país o en tu región específicamente? Yo particularmente podría referirme más a la realidad que he vivido, que es de casi 20 años, es decir, casi 2 décadas, que me ha tocado ver cómo esta ciudad se ha desarrollado de ser una en la que sí había una variedad de inmuebles que empezaron a tener una plusvalía por el aumento en la migración que recibió Santa Cruz, tanto migración del resto del país como migración extranjera, porque a Santa Cruz también ya desde hace unos 50 años o más vienen llegando argentinos, brasileros, algunos peruanos y amigos de otras nacionalidades que vienen a asentarse a esta ciudad, principalmente acá Santa Cruz de la Sierra, la capital del departamento, y a desarrollar alguna actividad económica y también a, de alguna forma, unirse a las tradiciones y a las costumbres cruceñas. Desde el 2006, mejor dicho, 2006, 2007, que tengo la oportunidad de conocer esta tierra, he visto cómo barrios se han desarrollado de forma alarmante, en los que habían, como se dice acá comúnmente, taperitas, que son casas sencillas, que ya tienen seguramente sus buenos años de antigüedad, que han sido demolidas y donde se han construido ya edificios multifamiliares o en algunos casos edificios de oficinas en los que se ha dado un valor muy, muy importante desde el punto de vista económico, monetario, tanto a la propiedad, al terreno como a la zona. Entonces, ese desarrollo, para quienes quizás tienen la oportunidad de volver de muchos años a Santa Cruz porque se fueron del país,
considero que es alarmante, ¿no? Ver que un barrio en el que antes habían solamente casas antiguas y que ahora habían edificios modernos de vivienda o de uso comercial, creo que puede ser una sana impresión, ¿no? Una muy positiva impresión. Entonces, a pesar de que igual, en cierto modo, la ciudad tiene todavía importantes desafíos por enfrentar, como por ejemplo revitalizar su centro histórico, que ha sido un tanto abandonado principalmente por nuestras autoridades, a pesar de las iniciativas privadas, de las propuestas, tanto técnicas como urbanas para mejorar nuestro centro histórico. Aún falta, por ejemplo, que la alcaldía y las principales autoridades del departamento y principalmente municipales tomen acciones para revitalizar, como ha ocurrido también en muchas otras capitales o centros históricos de ciudades vecinas o inclusive del viejo continente, por lo que he podido escuchar, ¿no? Como en algunos casos en ciudades de España, por ejemplo. Entonces, no hay por qué alarmarse, eso es algo que ha pasado ya en otras ciudades y que es necesario tomar cartas en el asunto para que lo depreciado de alguna forma que está el centro histórico de nuestra ciudad pueda revitalizarse para que esto también siga sumando valor económico y plusvalía a nuestra ciudad y al departamento, en una coyuntura muy compleja económicamente. Si quizás han escuchado tu persona o los amigos que siguen tu espacio, lamentablemente en Bolivia desde hace casi 2 años atrás enfrentamos una compleja situación económica por las muy desatinadas medidas económicas del gobierno socialista que nos gobierna hace casi 20 años, ¿no? Entonces, casi a la par de lo que yo estoy acá en Santa Cruz, nos ha tocado ser gobernados por un partido socialista como el Movimiento al Socialismo, que ha tenido muy pocas luces, muy contadas les podría decir, y ha tenido muchas más sombras porque lamentablemente se ha encargado de desinstitucionalizar el país, de invertir los valores democráticos, de libertades, para instaurar un régimen que lo que busca es principalmente aferrarse al poder a cualquier costa y provocar daño económico con todo lo que ello conlleva. Entonces, obviamente esta es una opinión muy personal, pero que creo que ya es compartida con buena parte de la población que se ha visto sumamente afectada por estas medidas económicas y que estos 2 últimos años se ha agravado profundamente y que a pocos meses de elecciones nacionales, en agosto van a ser las elecciones nacionales en mi país. Ujú. Lamentablemente tampoco se ve una respuesta del otro bando, del frente, digamos, de las posturas más democráticas y liberales. Y esperamos de que vengan mejores días para el país, de forma que también el mercado inmobiliario pueda beneficiarse de un cambio que es urgente. Claro que sí, pero sin embargo, don Franz, la trayectoria que usted ha trascendido desde que inició hasta lo que llevamos ha sido completamente resistente a esos cambios que se ha venido presentando en el país. Porque si bien es cierto, eso es lo que ha mejorado, eso es lo que ha cambiado y eso es el crecimiento suyo. Ahora, en en esta institución que ustedes crearon y que usted ahora es presidente, han habido más personas que se han sumado a ser parte de esta institución para poder certificarse o para poder estar respaldados ante esa institución que usted dice que es presidente ahí en Santa Cruz. ¿Es? Ujú. Sí, correcto. Como te comentaba, empezamos 5 empresas legalmente establecidas acá en Santa Cruz de la Sierra. El desafío de unirnos, dejar de lado un poco los intereses económicos propios, que son positivos, que son respetables también, pero que en este caso los pusimos en un segundo plano para poder aportar nuestro tiempo, también nuestros recursos económicos, para poder encarar una institución que aglutine a quienes deseamos trabajar de forma profesional, a quienes deseamos crecer y a quienes deseamos también tener una voz que nos represente ante otras instituciones gremiales, Industriales, empresariales, como claro. también ante instituciones públicas, ¿no? Entonces el camino fue duro al principio porque eh, obviamente estábamos haciendo todo de cero. Si bien había una anterior cámara departamental, pues lamentablemente esa cámara que tenía cerca de 15 años o 10 años cuando nosotros decidimos tomar las riendas de crear una nueva institución. Estoy hablando de que esa otra cámara posiblemente se creó finales o mediados de los años 90. Al 2006, 2005, cuando nosotros empezamos a tomar
esta iniciativa pues prácticamente estaba moribunda, eran un par de personas que la representaban y personas mayores que quizás no tenían el ímpetu de la mayoría de nosotros que en ese entonces éramos más jóvenes y teníamos energías renovadas y ganas de hacer las cosas de forma diferente. Pues como no encontramos un espacio en esa institución que ya tenía sus años y tenía muy enfrascada su forma de pensar y de actuar, decidimos crear una nueva y de cero, ¿no? Redactar nuestros estatutos, reglamentos y revisar qué documentos legales teníamos cada una de estas empresas que voluntariamente queríamos crear una nueva institución y que podíamos además utilizarlos para presentarnos como una nueva institución. Entonces, solamente de las cerca de 10 que nos reunimos en ese entonces, 5 teníamos todos nuestros documentos en orden. Entonces, esas 5 decidimos eh, ponernos como punta de lanza y enfrentar el proyecto. Y el 2011, después de un año, casi un año y medio después, la gobernación del departamento nos entregó nuestra personería jurídica, que es la que equivale al certificado de nacimiento de la institución. Y a Claro. partir de entonces fuimos recibiendo a empresas que ya con menos rigurosidad formal, documental, las asociamos a la Cámara. Igual fue muy lento el crecimiento de la institución. El primer año quizás fuimos 10, después 15, a los 5 años éramos cerca de 25. Llegamos a un punto hace como 6 años atrás donde lamentablemente igual por situaciones internas, la institución estaba un tanto debilitada con cerca de 30 y pocos asociados, pero sin proyecciones de crecer más, también sumado a ello la coyuntura política y se presentó el reto de fusionarnos, por decirlo así, con otra Ajá, institución ajá. que tenía un par de años de haberse lanzado al mercado, que tenía objetivos similares, pero con algunas diferencias, pero que aglutinaba también a corredores inmobiliarios independientes, no tanto quizás formales desde el punto de vista documental y legal. Sí, algunos de ellos trabajaban de forma muy profesional y formal, pero algunos de ellos se aglutinaron a ellos porque quizás vieron mucha formalidad en Cicruz, que en ese entonces nosotros nos denominamos Cicruz, que era la sigla de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz. Sí, Entonces esa unión logró fortalecer a Cicruz, pero nos motivó a cambiar de denominación para que este nuevo grupo, que era ABAI, bueno, la Asociación de Corredores Inmobiliarios de Bolivia, si mal no recuerdo, esa era su denominación, decidimos unirnos y por lo tanto tomar un nombre diferente. Entonces, a partir del 2019 pasamos a llamarnos Cain Cruz. Caen Y Cruz. Cain Cruz viene a ser la La fusión idea. de quienes formamos parte de Cicruz y de Abaí. Y afortunadamente ha sido una alianza, una fusión positiva, porque si bien igual han habido altas y bajas de asociados, pues ha Claro. permitido de que buena parte de los colegas de Abaí que sí querían trabajar de manera formal y legal, ahora integren, por ejemplo, buena parte del directorio de la Cámara, ¿no? Mis colegas del directorio actual, buena parte vienen de esa institución y se han asociado muy bien, se han logrado impregnar muy bien de todas de la formalidad, de los principios, valores, visión, misión que vino a aportar Cicrus. Excelente. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que realmente, a pesar de todos los años, la trayectoria y tal vez en algún momento que ustedes estuvieron como con esas barreras o esos obstáculos para poder iniciar, aún así empezaron a fluir las ideas para ver cómo podían avanzar y vea que realmente puede uno avanzar en este sector, porque efectivamente de todo nos puede suceder. Entonces, aquí es importante que los agentes de bienes raíces y todos los del sector inmobiliario presten atención porque la trayectoria que ha llevado don Franz ha sido bastante fuerte, bastante enriquecedora porque realmente es donde nosotros tenemos que evolucionar. ¿Qué nos da a entender Franz en este caso? En este caso nos dice de que nosotros no tenemos que estancarnos por la situación difícil que se nos encuentre en este momento, sino que tenemos que buscar ideas, tenemos que buscar aliados, estrategias comerciales, un buen marketing. Entonces, aquí, un Franz, yo estoy impresionada de su carrera, estoy impresionada de los cambios que se ha venido a hacer ahora pues con más fuerza. Estoy segura que realmente ese sector está dando mejor auge. Y bueno, y ahora en la parte del presente que estamos ahorita, después de toda la trayectoria, después de todos los cambios, después de todos los obstáculos o de alguna barrera que han tenido,
¿qué plataformas de marketing digital? Porque si bien es cierto, tuvimos una pausa en el 2020, todo se nos cerró y tuvimos que ser, como dice uno, renovadores y resilientes sobre eso. Desde ese entonces hasta ahorita, en el presente, ¿cuáles han sido las plataformas de marketing que usted ha usado para poder tener todavía el mejor auge en su empresa? Bien, sí, la verdad que ha marcado un antes y un después, como se suele Sí, decir, la pandemia de exacto. COVID-19 ha acelerado de forma trascendental la transformación digital. Y aquí, entre paréntesis, te puedo comentar que justamente en parte, gracias a la pandemia que nos encerró y nos mantuvo mucho más conectados con el mundo a través de plataformas como Zoom y otras similares con el resto del mundo, eh, tuve la iniciativa de involucrarme más justamente en la transformación digital, pero aplicada al sector inmobiliario, es decir, en el PropTech. Ya en realidad un Ajá, par de años atrás, desde el 2018 y 19, yo tuve la oportunidad de viajar a Chile y México a participar de actividades latinoamericanas que reunían al mundo PropTech, a todos los que sí, de alguna forma están involucrados en el PropTech. Y el 2020 como que eso me ayudó a acelerar más ese interés y a involucrarme más en la temática PropTech. Entonces, fue ahí que digitalmente me puse a buscar otras iniciativas PropTech nacionales bolivianas y a otros emprendedores o interesados en la temática PropTech para crear una asociación, entre comillas, ujú, obviamente incipiente y de hecho no formal, por lo menos hasta ese entonces, que al menos nos aglutine y busque de también motivar más a quienes tenían alguna iniciativa PropTech o tenían por lo menos la idea de negocio de alguna iniciativa PropTech para que podamos como grupo impulsarlos y de esa forma también impulsemos al ecosistema empresarial digital boliviano. Entonces, conformamos un grupo denominado PropTech Bolivia que luego se vino a afiliar o de alguna forma a asociar o fue absorbido al menos en su ámbito departamental acá en Santa Cruz por Caincruz hace un par de años cuando asumí la presidencia nuevamente del directorio. Y el 2020 encontramos plataformas como Zoom, Meet, empezamos a utilizar o a ver de otra forma a Facebook, que un par de años ujú, después se convirtió en Meta. claro. Y también utilizamos otras plataformas como CRMs para poder tener una mejor comunicación y organización de las tareas, tanto en la empresa, principalmente en las empresas afiliadas, en la empresa que yo gerento, como también en la institución, en Caincruz. Entonces, al presente utilizamos plataformas de anuncios inmobiliarios internacionales como locales, pocas internacionales que tienen presencia en Bolivia y mayormente las plataformas digitales como de redes sociales como Meta, Facebook, Instagram, también TikTok, YouTube. También utilizamos mucho LinkedIn, que nos permite conectarnos a nivel mucho más profesional y que social, que es la que nos ofrece Meta. Y estas otras plataformas como CRMs y alguna propia que el año 2020-21 logramos desarrollar con la empresa que en ese entonces gerentaba, que era una corporación inmobiliaria, para justamente tener una especie de ERP y algunas Ah, herramientas de CRM de uso interno de la empresa para organizarla administrativamente mejor. Entonces, sí puedo decir de que la tecnología está continuamente presente y al día de hoy seguimos utilizando estas herramientas, pero con la particularidad de que en mi país estamos de alguna forma limitados con el uso de tarjetas bancarias del sistema financiero nacional ah, por justamente la coyuntura y la crisis económica que estamos viviendo, porque debido a la escasez de dólares en Bolivia, para pagar plataformas como Meta, YouTube, Google Ads y alguna otra plataforma extranjera como la renovación de un hosting, un dominio extranjero, porque lamentablemente ah, bolivianos no lo hay, debemos recurrir a los dólares. Entonces los bancos tienen una especie de cepo o corralito que no nos permiten utilizar más de $100 al mes al tipo de cambio oficial, porque también en mi wow, país desde hace unos 2 años existe un tipo de cambio paralelo, como ocurrió en Argentina hace ya claro. como 7, 8 años atrás, ¿no? Entonces estamos viviendo un poco lo que vivió Argentina hace unos años atrás, pero a la boliviana, quizás con mayores A la dificultades o boliviana. problemas.
Pero bueno, estamos igual adaptándonos, siendo resilientes, viéndonos la forma de ahora utilizar las criptomonedas, que eso ha sido algo, por ejemplo, una de las muy pocas luces que ha tenido este gobierno, que frente a la crisis cambiaria y de divisas, principalmente del dólar, yo creo que se ha tenido que ver prácticamente obligado a no prohibir el uso de criptomonedas, porque estaban prohibidas hasta hace casi un año atrás. Entonces eso ha permitido de que veamos otras alternativas y el transar con criptomonedas en plataformas como Binance, que ahora son muy comunes, mucho más Sí, comunes de lo que eran hace casi un año atrás, correcto. para comprar dólares cripto como USDTs o USDCs o en algún caso Bitcoins y de alguna forma llevarlos a una billetera digital como Meru, Red Dot Pay, para que con eso podamos pagar a un precio casi el doble de caro de lo que nos costaría el tipo de cambio entre bolivianos y dólares en nuestro sistema financiero, pero que igual no nos queda prácticamente otra que hacer eso para seguir promocionando, pagando publicidad, pagando servicios digitales y seguir trabajando. Pero vea qué impresionante realmente la carrera. O sea, todavía no me ha dejado de impresionar todo lo que usted me ha contado, don Franz, porque efectivamente a pesar de la situación, a pesar de que tal vez no pueden manejar muchas plataformas, o sea, manejan hoy en día un CRM. Un CRM es tan fundamental y tan necesario llevarlo a cabo en una administración realmente de una empresa por las tareas, por la administración de clientes, darle seguimiento, llevar un orden, porque realmente esa es la herramienta que nos presta eso. Ahora, a pesar de también de que tal vez no hay como suficientes dólares y demás, o sea, sin embargo, ustedes están buscando otras vías para poder subsistir en este sector y no han parado, o sea, no se han detenido ante las murallas que se han presentado. Y eso es lo más importante. Entonces, hoy en día hay muchos agentes de bienes raíces que quieren lanzarse en este sector. Sin embargo, el primer obstáculo se detienen. Entonces empiezan a invadirle su mente y realmente no trabajan y no se fortalecen. Si empezáramos a entender las historias que nos llevan a cabo en ese sector como usted, o sea, yo creo que eso es de inspirar y realmente de tomar todo esto para poder seguir. Ahora, de lo que llamamos a la pandemia hasta el día de hoy, nos has contado todo el tema de las herramientas. Entonces, basado en toda su trayectoria, en lo que ha vivido hasta el día de hoy, después de la tecnología que ha avanzado, ¿cómo ves, cómo proyectas, qué ves que se avecina dentro de 5 o 10 años en el sector inmobiliario? Ahí sí yo podría hacer una distinción entre lo que se ve en mi ciudad, Santa Cruz de la Sierra, y lo que se puede proyectar tanto en Santa Cruz de la Sierra como lo que se puede proyectar a nivel nacional. Por la situación económica, la verdad que la incertidumbre política en la que vivimos nos genera un par de escenarios posibles. Lamentablemente la mayoría de ellos no muy alentadores, pero al margen de ello o de la expectativa que pueda tener cada persona por su visión o ideología política, particularmente creo de que si bien eh, puede determinar o influir significativamente la situación política y económica de un país en el desarrollo empresarial de una persona o empresa, Claro, en particular, creo que igual es importante mantener un espíritu altivo, exacto, una disciplina, responsabilidad y además mirar de forma muy fría qué oportunidades uno puede tener dentro o fuera del país. exacto. De mi parte, particularmente, y como han hecho muchas otras empresas no tanto del sector inmobiliario y de intermediación, más quizás de otros sectores, o podría decir por lo menos de nuestra cadena de valor constructoras, han visto justamente una oportunidad muy positiva el trasladar sus operaciones al Paraguay, ¿no? Un país vecino con muchas Claro. similitudes culturales, mucha afinidad inclusive de tradiciones y muchas cosas parecidas en el clima y en la forma del día a día, en el día a día paraguayo, por lo menos de Asunción o de buena parte del Paraguay con Santa Cruz principalmente. Hay también una afinidad histórica interesante entre los dos pueblos, entre el pueblo paraguayo y al menos el pueblo oriental de Bolivia, los pueblos orientales bolivianos. Entonces, creo que una opción es mirar otros horizontes
Quizás Ajá, el más exacto. cercano puede ser Paraguay, pero por lo menos para tener un pie allá y otro pie acá, siempre de alguna forma buscando desarrollarse en el terruño donde uno creció, nació, creció y posiblemente termine sus días. Entonces, Ujú. por lo menos tenemos esa visión porque Paraguay nos ofrece un mercado completamente opuesto y oportunidades completamente opuestas a las que nos ofrece Bolivia al presente. Y si las elecciones del próximo agosto nos van a dar una esperanza de que un nuevo gobierno pueda tomar las riendas del país, estoy seguro que esas aspiraciones o escenarios que particularmente tengo pueden hacerse realidad más rápido. Tampoco significa de que el nuevo gobierno que entre, por muy diferente que sea el actual, de un día a otro va a cambiar todo. Eso es imposible, ¿no? En Argentina tenemos un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer con mucha disciplina, responsabilidad y una visión liberal, pero en Bolivia lamentablemente estamos todavía lejos de eso, de tener un Milei o un presidente más o menos parecido que pueda atender o que pueda rescatar la atención de buena parte de la población y que decida ponerle su voto de confianza en las urnas. Claro. Entonces, yo creo de que Santa Cruz, a pesar de la coyuntura, y eso también decimos en medios de prensa o cuando tenemos la oportunidad de charlar con algunos colegas, el sector inmobiliario, creo que acá y en el resto del mundo, en épocas de crisis o de bonanza, igual sigue trabajando. Si bien con Sí. dificultades, ahora, por ejemplo, en mi país, hasta hace 2 años, nosotros veíamos operaciones inmobiliarias en dólares, pagábamos una casa, un alquiler o un anticrético, que es una operación muy típica en Bolivia en dólares, pero hace 2 años ya los dólares no los vemos y es realmente algo para alarmarse el que se compre o se alquile una casa en dólares. Claro. Prácticamente alquiler, obviamente no. Ventas sí, muy pocas y además también veamos nuestras comisiones pagadas en dólares, ¿no? Entonces nos hemos visto obligados a aceptar el boliviano como moneda de pago para nuestras comisiones y para las operaciones inmobiliarias. Y Claro. naturalmente quisiera de que eso vuelva, ¿no? La moneda más fuerte del mundo como el dólar sigue siendo atractiva y dada la coyuntura y la crisis, pues con mayor razón. Ahora todos apreciamos mucho ver un dólar, ¿no? Un dólar o 5 o 20 o 10 o 100 o el corte Correcto. que se presente, ¿no? Entonces, que se dé ese cambio en Bolivia va a ser muy positivo, es lo que todos esperamos. Pero si alguien decide tomar las riendas de su vida por otro camino fuera de nuestras fronteras, obviamente yo no lo voy a juzgar, de alguna forma lo voy a felicitar porque más allá quizás del patriotismo, del amor a la tierra, creo que está el ánimo personal particular de cada uno, buscar mejores destinos y si tienen que ser fuera del país, pues adelante que los hagan, ¿no? Vendrán seguramente mejores días para nuestro país, pero ya cuándo y cómo, decidir si vuelven o ahora o más tarde, creo que es una tarea muy propia de cada persona y la respetamos. Claro, no, yo le comprendo perfectamente bien, pero igual manera vea que es tan importante que a pesar de todo ustedes no se han rendido ante la situación y lo que realmente eso también les lleva a decir, como usted lo ha dicho ahorita, a crear nuevas oportunidades, a buscar nuevos horizontes. Y eso entonces nos deja saber de que ustedes desde cualquier parte del mundo nosotros podemos hacer negocios internacionalmente y podemos ver esa moneda que ahorita el dólar y el euro son dos monedas que están a nivel mundial, porque en Costa Rica, por ejemplo, se maneja el colón y efectivamente también manejamos también lo que es el dólar, que es como la segunda moneda que adquiere acá. Entonces, ustedes desde su país, Bolivia, pueden llegar y hacer negocios internacionales. Si bien es cierto, si ustedes pueden buscar nuevos horizontes, donde entran las alianzas comerciales, donde entra Intreazo también para poder realmente certificarnos y poder hacer los conectes en esta institución que nos vaya a empoderar y nos vaya a ayudar para poder crecer en nuestra empresa y crear más negocios internacionales y más alianzas que en algún momento, pues no hay que verlo todo de manera obstaculizada, sino que más bien esto más bien lo que va a hacer es que está abriendo el paso, está abriendo el camino para que realmente ustedes puedan expandirse más a nivel internacional. Bueno, ya estamos casi culminando, don Franz. Está sumamente importantísimo todo lo que usted nos ha dicho. Me ha impresionado montones porque en una trayectoria de tantos años, cómo se han renovado y cómo han sido resilientes a todos estos obstáculos o a todas estas barreras que han sido presentadas. Entonces,
Si usted en este momento se encontrara con un agente de bienes raíces que está empezando o que quiere entrar en ese sector inmobiliario, independientemente de cuál país sea, independientemente de su situación económica en el país, ¿qué consejos, qué recomendaciones, qué tips les daría usted a ellos? Muy buena pregunta, estimada Carol, y justamente en mi día a día como gerente de la empresa que represento, de Capital Corporación Inmobiliaria, justamente ayer me tocó recibir tres nuevas personas que algunas de ellas sí han tenido ya algo de experiencia trabajando en el sector inmobiliario, pero de forma muy empírica, si podemos así decirlo, y han decidido dar un paso siguiente en sus vidas para empezar a trabajar de forma profesional. Entonces, el mensaje que le puedo decir a alguien que tiene muy poca experiencia en este rubro o que quiere empezar de cero y en su vida ha vendido un lápiz o ningún tipo de cosas, lo que podría decirles de que primero, de que pueda apoyarse en un equipo profesional y serio, en una empresa responsable, con trayectoria, con un equipo que Ujú, pueda darle su apoyo, no solamente moral, sino también de conocimientos de forma abierta, que no se reserve nada y que pueda compartir todos los conocimientos que pueda para que crezca de forma mucho más acelerada y también se apoye mucho en la vasta información, tanto de la realidad del mercado inmobiliario cruceña como nacional o internacional, si está fuera de las fronteras bolivianas, que pueda impregnarse de la información que le aporta a su mercado para que, apoyado naturalmente en la tecnología, en periódicos, en revistas, en estudios, en libros, que hay una infinidad de autores latinos como extranjeros, traducidos en español o en inglés o en el idioma que uno quiera, que se ujú. apoye también mucho en la inteligencia artificial para poder crecer de forma mucho más acelerada de la que, por ejemplo, yo crecí cuando empecé en el rubro hace Claro, 18 años, cuando no había Facebook, no había WhatsApp, había claro. todavía avisos clasificados en el periódico y todo era mucho más analógico que digital. Entonces creo que ahora principalmente aporta mucho la voluntad, las ganas de crecer, de hacer las cosas bien, de profesionalizarse, de cumplir las normas legales de donde voy a trabajar para operar lícita y legalmente, apoyado además en una institución como puede ser la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz o la que ustedes se encuentren en su ciudad para trabajar desde el principio de la forma más profesional y seria posible. Entonces, mi consejo puede ser ese, apóyense a una empresa seria que idealmente forme parte de una institución legalmente establecida, como es el caso de Cain Cruz. Cain Cruz también forma parte de la red de Intreaso. Entonces, de esa forma les abrimos las puertas a nivel internacional para crecer, para relacionarse con otras personas o empresas que tienen espíritus y visiones similares. Wow, bueno, realmente es el consejo más sabio que realmente nos puede brindar una persona de una trayectoria de 18 años cuando ha tenido que atravesar bastantes obstáculos y realmente esto es enriquecedor. Encontrar una trayectoria y encontrar un consejo así es invaluable. Y entonces, don Franz, le agradecemos mucho todo esto. Y yo también quiero invitar a toda la audiencia, a toda la comunidad que está aquí con nosotros, que nos está escuchando y que nos va a escuchar prontamente, y a todos los que va a hacer, bueno, toda esta trayectoria que estamos iniciando. Acá yo les voy a dejar abajo la información de Don Franz para que realmente lo puedan seguir y puedan también hacer negocios internacionales con él. Asimismo, yo les voy a dejar la información de Intreaso. Recuerden que Intreaso es una institución que está en Miami, Florida, y que ellos están certificando a los agentes de bienes raíces para que puedan tener mayor alcance, mayor conocimiento y se puedan profesionalizar en el sector inmobiliario. Entonces, vamos a crear toda la información acá abajo. Yo se los voy a dejar, inclusive yo estoy desde Costa Rica, soy CEO de Imperio Inmobiliario, soy la directora del podcast, soy panelista de Intreaso y estamos por avanzando en todo este mega proyecto para poder atraer más agentes y que realmente se puedan subir a la ola inmobiliaria que viene del crecimiento y sobre todo con la tecnología que es el impulso que nos va a ayudar a crecer en cualquier parte del mundo que nosotros estemos. Entonces, don Franz, le agradezco muchísimo este tiempo, es enriquecedor, me fascinó. Realmente es una resiliencia bastante fuerte que usted ha tenido. Y bueno, aquí estamos también para cualquier momento que tengamos que hacer negocios. Don Franz, por este tiempo que estamos acá, me encantaría
que en algún momento nos podamos volver a reunir para poder contar ya más información de la localidad, es decir, para poder hacer esos negocios internacionalmente, cómo pueden hacerse desde Bolivia hacia el extranjero y desde el extranjero hacia Bolivia. Realmente creo que podríamos apoyar en ese sector, en esa parte, y sobre todo Intreazo, que con la institución en la que estamos certificados, que es la que también nos respalde, que nos puede ayudar a poder hacer este levantamiento. Entonces, don Frank, le agradezco muchísimo todo. No sé si tienes algunas otras palabras para toda la audiencia, toda la comunidad que nos está escuchando. Principalmente de agradecimiento, estimada Carol, por haberme tomado en cuenta para este podcast, para poder llegar a través del mismo a todo el mundo y desde la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, en Santa Cruz, Bolivia, quienes que somos quienes representamos a Interazo acá en Bolivia, mandar un abrazo cordial a todos los amigos de Interazo en Costa Rica, a tu equipo de Imperio Inmobiliaria, estimada Carol, y también a todos los amigos de Intreazo o del resto del mundo que nos escuchan por este podcast para que puedan aprender un poquito de lo que hemos hecho en Bolivia, de lo que queremos hacer. Y seguramente habrá una otra oportunidad en la que me gustaría que podamos hablar Claro que de las sí. dos principales actividades que en estos 15 años de vida ha desarrollado la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, como por ejemplo es la Ley de Servicios Inmobiliarios, que aún está pendiente de revisión por parte de nuestros legisladores, y la primera norma de calidad de servicios inmobiliarios de Latinoamérica, de la que me gustaría también compartir, y que equivale a una especie de norma de calidad, o sea, en realidad a una ISO, con la que una empresa inmobiliaria acá en Bolivia se puede certificar como una que brinda servicios inmobiliarios de calidad. O sea que estaremos seguramente encontrándonos en otros Claro que espacios sí, y nuevamente de claro que corazón sí. muchas gracias y un cordial saludo a todos. Sin duda, vamos a tomar este espacio y vamos a reprogramarlo nuevamente, así que próximamente espéralo porque se viene lo mejor. Y bueno, don Fran nos va a contar todo eso ya, como dice uno, la carnita profunda que tiene toda esa parte inmobiliaria. Muchísimas gracias a toda la audiencia y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao.